Veíamos entrar la vez pasada, hicimos un planteamiento muy general del Quijote como personaje y del mundo del Quijote en esa transformación, o el mundo de Cervantes en la transformación en que estaba, que refleja el Quijote. Y veíamos la originalidad que, a mi juicio, gran idea de la de Cervantes, de haber tomado a este caballero andante como personaje central de su obra, ¿verdad? Claro, no es el personaje central porque no nos olvidemos de Sancho, la pareja, y el contrapunto que hace con el Quijote Sancho. Ahora bien, no cabe duda que esa pareja era la clásica pareja del caballero sin escudero, no se entendía, como tampoco se entiende el caballero sin su dama. Sin embargo, aquí la dama, Dulcinea del Toboso, ¿no? Aldonza Lorenzo, no va a protagonizar absolutamente, prácticamente nada, fuera de cuando tiene apariciones momentáneas y chuscas en la novela, ¿verdad? Sin embargo, sí aparece a lo largo de toda la novela, desde el principio, desde antes de que exista, digamos, porque se requiere una dama. Es crucial en la estructura del caballero tener una dama a quien ofrecer las proezas y las hazañas que él va a hacer, si no, sería pura violencia sin sentido, sería una crueldad no justificada por ningún lado, los actos de violencia de un guerrero, si no es en favor o en honor de una dama, que es quien le da la inspiración, la fuerza, y se le pide como a la Virgen el cruzado, se le pide literalmente, como lo vamos a ver, no es, y eso es lo que quisiera resaltar, por ejemplo, de una vez ya que estamos en eso, es interesante cómo se encomienda a su dama el caballero andante, como se le encomienda a la Virgen, que le dé la fortaleza y la valentía para enfrentar la cuita que está enfrentando en ese momento, o la hazaña que tenga que llevar a cabo. Entonces, esta mezcla que habíamos visto la vez pasada, de la figura de la dama que fue inventada en el tiempo de las caballería andante en Provenza, como dijimos, pero todos estos referentes, los que yo les había dado en la plática pasada, los incorpora Cervantes en este personaje que es el anti-ese caballero andante consagrado por la literatura existente en su época, en los libros de caballería, que vulgarizaban ya ese personaje como un héroe fabuloso, un superhéroe, lo que vendrían a ser en los cómics actuales Batman o Superman, o es que andan siempre protegiendo a la sociedad y peleando a los malos, por así decirlo, ¿verdad? Pero con capacidades más allá de lo normal, son los superhéroes, ¿correcto? Al servicio de la justicia y el orden. Muy bien, aquí es un antihéroe, no un superhéroe, porque es un hombre viejo, débil, sin hacienda, sin fuerza económica alguna, lo acompaña porque le creen la promesa que le va a pagar con una ínsula cuando lleven a cabo alguna una proeza que reditúe reinos, territorios o islas o ínsulas, que quiere decir ínsula, una isla, ¿verdad? Le ha ofrecido a su escudero que le dará un reino que gobernar o una ínsula, una isla que gobernar. Y Sancho, que es un campesino completamente analfabeto, que no sabe leer ni escribir como se lo dice, que por lo tanto no está enterado de las proezas de los caballeros andantes y constantemente tiene que ser adoctrinado o instruido por el Quijote de cuál es su papel. Y que es parte de la trama de la novela, muy interesante, porque la sensatez y sentido práctico, sentido común o práctico, pragmático, mejor dicho, de Sancho, pues es una crítica evidente a las alucinaciones y delirios del Quijote en cuanto a lo que cree estar realizando,
el otro se da cuenta que no son gigantes sino molinos, o que no son más que rebaños de ovejas y no ejércitos los que vienen levantando la polvadera que están viendo, ¿verdad? Entonces, pero ese realismo de Sancho no era la realidad que se vive en esa novela o que vive el lector de esa novela. Nosotros como lectores vivimos la realidad que ve Sancho, pero también la del Quijote y también la de los otros personajes que aparecen, y cada uno tiene su propio punto de vista. El mundo se hace al andar, como dice la canción. Es lo que les pasa. Ese pasar es un concepto muy importante. La vida es lo que pasa. Antes la vida era lo que así estaba establecido. Lo que en el orden medieval estaba establecido, es lo que dijimos, era la vida. Estaba estructurada la vida, todo el mundo tenía su rol, su estamento, su profesión, su gremio al que pertenecía. En ese caso ya es, a ver qué te pasa. Jugarte la aventura, es una aventura propiamente. Y es muy claro cómo en el caso del Quijote, acuérdense, son tres grandes salidas, ¿no? La primera es muy corta, de un par de días, ¿verdad? Solo, cuando a él se le ocurre ser caballero andante, a solas, sin avisarle a nadie, después de mucho reflexionar de qué nombre le va a poner a su caballo, pues le pone Rocinante. Seguramente tenía otro su caballo que ahí tiene en su rancho, ¿verdad? Pero lo bautiza Rocinante porque se le hizo un nombre alto, sonoro, significativo, Rocinante, que habla del origen de esta entidad, de este ser, que fue Rocín. Por lo tanto, es un tanto filosófico llamarle Rocinante, ¿no? Porque habla de lo que es, de su origen. Entonces, esa pretensión filosófica, o él llamarse Don Quijote, porque seguramente se llamaba Quijada, dice Cervantes, el autor. Acuérdense que el autor ha investigado en papeles, todavía no llega ni siquiera al texto central, que lo va a encontrar al ratito, cuando empieza la novela, no es desde el principio. A los pocos capítulos ya, y es muy interesante, eso es lo que les voy a contar hoy, cómo él ya se pone a investigar, el que tenía algunos papeles y algunas informaciones sobre el personaje, y nos lo está contando el autor, que suponemos es Cervantes, ¿verdad? O el narrador que Cervantes puso como autor del Quijote para contarnos la historia. Pero él se va a basar en documentos existentes. Y en ese momento él nos dice, hace sus propias reflexiones de por dónde agarra Don Quijote, ¿verdad? Que él considera que tenemos o sea, cuando hablo de antihéroe, quiero decir con eso de que no es el guerrero más destacado de la tribu, como es el héroe clásico, ¿sí? Salvador de los intereses de la comunidad, sino es un personaje que se inventa a sí mismo, como ya lo vimos muy claramente la vez pasada, como ya va a ser el caso de todos los humanos de esa época hasta la actualidad. Es el nuevo signo de la cultura occidental, la invención de sí mismo. Y eres hijo de tus obras, dice el Quijote, ¿no? Todo el mundo es hijo de sus obras. Es porque en determinado momento se le pone en cuestión en una de sus primeras andanzas. Les decía yo, hay tres grandes salidas. La primera dura 2 días y sale él y se va a la aventura, muy orgulloso de que ya tiene nombre él, tiene nombre de su caballo, inventa aquel labrador a una que le gustaba a él en el pasado, y sin que ella se entere la hace señora de sus pensamientos, ¿verdad? Y le pone Dulcinea del Toboso, y sale a la aventura, ¿no? Por los campos de Montiel, ahí alrededor de su rancho, y va a dar una venta cercana. Ya en la tarde, no pasó gran cosa durante el día, y en la venta sí lo reciben, y tiene ahí las primeras interrelaciones con el mundo y las primeras cosas chuscas de este personaje, como los vamos a ver ahorita. Pero luego hace una segunda salida, regresa a su casa después de esa primera, y ya sale con escudero. Entonces ya contrata a Sancho Panza, que vivía en su pueblo,
y que no es el mozo mil usos que tenía el hidalgo Quesada tenía una sobrina, un ama de casa y un mozo de mil usos que le daba de comer al caballo y le hacía mandados a él, pero no es el que contrata de escudero, contrata a otro que ya conocía, un peón que él tenía hijos y le hizo apropiado a Sancho Panza contratarlo de escudero. Y aquí es muy interesante, aquí está el cambio de los tiempos, porque en el esquema amo-siervo, como habíamos visto la vez pasada también, o caballero-escudero, había pues hay un conflicto hay dos clases sociales bien diferenciadas. Tan es así que incluso en la orden de caballería que piensa profesar el Quijote, se establece que el escudero no puede pelear más que con los plebeyos y no con los caballeros andantes que se vayan a encontrar. Esas son cargadas que le dejan al señor Don Quijote. Por favor, Sancho, no se te vaya a ocurrir por ningún motivo entrometerte en una lid que yo tenga entre los caballeros. En cambio, también sácame del apuro de no tener que pelear con mozos y gente baja y plebeya. A esos tú los enfrentas con mi escudero. Pero entonces estoy hablando de que hay ese rigor medieval en donde había los estamentos y clases sociales, y la profesión de fe que se hacía cuando te metías a cura, ¿sí? Y que entregabas, hacías tus votos, te apartabas del mundo y entregabas a una orden. Así la orden de caballería también requiere de una serie de votos y promesas y de un código de conducta que vas a cumplir, y él lo adopta. O sea, él está haciéndose a sí mismo y escoge ser un caballero andante aún en este mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? El del Quijote, ganar gloria y fama. Ese es su propósito, ¿verdad? Lo que lo motiva a ser un caballero andante. Gloria y fama. Lo que el héroe clásico buscaba. Aquiles buscaba Cleos, la gloria, ¿sí? Y la gloria que es relumbra, ¿verdad? La fama que viene después del hecho glorioso. Pero en el caso particular de Don Quijote, esa búsqueda de la fama viene a ser irrisoria, porque va de fracaso en fracaso y de desengaño en desengaño. Entonces es un antihéroe, es la figura del maltrecho sin las habilidades, porque un guerrero hábil, bien pertrechado, sabedor de las luchas en campo, pues es el héroe clásico. No son atributos que él tenga, él cree tenerlos por lo que ha leído y se adjudica el personaje. Como todo mundo aquí que empieza su negocio y quiere ser Steve Jobs, aunque nunca vaya a ser Steve, pero alguna inspiración tiene que tener. La gente quiere ser como alguien o como algo que lo inspira, y en la necesidad de ser alguien, porque es una necesidad ser alguien, apartarte del mundo es una opción que no es enfrentarlo para enmendarlo y cambiarlo, como opta él. El apartamiento del mundo parece que no satisfacía a ese hidalgo, y era el camino que tomaba el hombre sabio, apartarse del mundo. Apartarse del mundo y vivir con tranquilidad, sin mucha ostentación, con el epicurio o el estoico. O sea, es la filosofía básica, que estás dispuesto a aceptar las desgracias, las desdichas y los sufrimientos que la vida conlleva, pero con una objetividad que te permite cultivar una libertad interna, filosófica, personal, ¿verdad? Y apartarte del mundo de vivir con cierta lujo y comodidad y placer, pero medidos. Ese era el prototipo de vida exitosa, digamos, frente a un mundo lleno de traiciones, de engaños y de riesgos. El mundo siempre ha sido ruidoso, el mundo siempre ha sido traicionero, el mundo siempre ha estado lleno de altibajos, y no hay camino seguro hacia la gloria.
Pero en el caso de la Caballero Andante, en el caso particular del Quijote, él asume ese carácter en plena libertad, haciendo uso de su libertad personal de ser quien él quisiera. Y es tan así, lo pone tan así, a mi juicio está tan claro, que él, cuando lo decide ser, se pone a bautizar el mundo. Es como un Adán que empieza por ponerle nombre a las cosas. Él también comienza por ponerse un nombre a sí mismo, buscarle un nombre a su caballo, a su dama, a crear. O sea, la palabra crea el mundo. Es lo que decíamos a la vez en la práctica pasada, la narración que tengas de los hechos es lo que le da significación a lo que sucede. Las cosas te pasan, te suceden a ti desde tu punto de vista. Y el mundo está ahí no porque sea de una manera definida, sino va a ser pues según el uso que hagas de él, cómo lo instrumentalices. Lo que hace en su locura el Quijote al enfrentar a los molinos de viento es volverlos gigantes, representantes de la maldad, y él enfrentarlos, porque esa es su misión como caballero, acabar con el mal, ¿no? Pero eso que es un delirio es en esencia lo que todo mundo finalmente hace. Ahora, algunos con mayor sensatez hacen una representación de lo que sucede más coherente con la realidad que vivimos, y otros más dislocados. Pero ¿quién es? Si lees bien el Quijote, es un mundo de locos. Es un mundo de locos. ¿Por qué es un mundo de locos? Porque aún la cordura, y lo sabemos los que hemos tenido que ver con estudiar en qué consiste la locura, quiero acordarles de algo. Erasmo de Rotterdam es el gran humanista del Renacimiento que acaba de ser, y es uno de los grandes pensadores de esa época, y tiene un libro que se llama El elogio de la locura. Y el maestro de Cervantes, López de Hoyos se apellidaba, era un erasmista, y era el pensador liberal de la Contrarreforma, Erasmo por antonomasia. Discutió con Lutero distintos temas y desde el punto de vista católico. Pero estaban abriéndose a entender la estulticia, la locura como estulticia, como estupidez humana. Estaban, como te digo, enfrentando el hecho de reconocer que no sabían. Lo que se predicaba en la filosofía ya no era una cuestión, un principio filosófico, era una experiencia social en la práctica que todo el mundo estaba experimentando. Ya las cosas no eran como eran, ni era como la iglesia decía, ni era como el rey y la monarquía decía que eran, ni era como opinaba quien fuese. De hecho, imagínense nada más lo que estaba en cuestión, ya lo dijimos, el descubrimiento de otro mundo, no nomás eso, poner en cuestión la misma palabra de Dios, como lo hizo Lutero. ¿Cuál es el significado? ¿Qué nos dice en sus propias palabras Dios, que era como se creía la Biblia? Pues según Lutero, lo que cada quien quiere entender. Entonces son muchos mensajes los que va a haber allí, no nomás un unívoco. Y igual se pone en cuestión la capacidad del monarca para poner orden y justicia en todo el territorio. Nunca ha sido así, siempre ha habido pugna, siempre hay rebelión, siempre ha habido traición, siempre ha habido el hijo que se opone al padre, el hermano que se pelea por el trono con el otro. Entonces es evidente que ese orden al que se aspiraba que existiera, el reino de Dios en este mundo, no es posible. No. Y el mundo es una creación de los humanos. Y sabemos poco. Y en ese poco que sabemos está la estulticia, la estupidez de creer que lo que tú concibes es la verdad antes de reflexionar y darte cuenta que tanto te engañas. Ese concepto de que uno se engaña, de que las apariencias engañan, pero en un sentido muy existencial, sentirte realmente sin ninguna certidumbre del mundo que estás pisando, fuera de tu pequeña comarca y tu pequeño mundo. En el caso de Sancho, Sancho sí sabía dónde estaba, pero la conciencia de Sancho es tan provincial y pueblerina
que uno como lector sabe que Sancho vive un mundo de este tamaño, el enorme globo que entonces existía, el enorme mundo que yo les expliqué de musulmanes y culturas indígenas, Sancho está totalmente desvinculado de toda esa historia, excepto su pequeña provincia castellana, donde él se considera cristiano viejo, y es muy de su identidad considerar mentirosos a los moros y a los maometanos y ser enemigo de los judíos, porque eso lo afirman como cristiano viejo. Son señas de identidad. ¿Cómo qué, perdón? Cristiano viejo. Ah, cristiano viejo. Pero ¿quién es el cristiano viejo? Roma estuvo en Hispania, igual que estuvo en la Galia y estuvo en Germania y todos esos territorios, y Britania, eso, como ya dijimos, se había acabado el Imperio Romano, habían quedado esas regiones que eran habitadas por distintos grupos, tribus diferentes y con distintos reyes y en distintos territorios consolidados antes bajo el imperio. Ahora por su cuenta todo el mundo se estaba reorganizando en forma de Europa, de naciones que tardaron muchísimo, hasta muy recientemente ya se organizaron. Estamos en esa etapa de formación de esa Europa. Entonces, esos mundos personales, que actualmente es lo de diario, todo el mundo sabemos que es un mundo globalizado que nos uniformiza, en todas partes todo el mundo usa jeans, camisetas con algo estampado, ¿verdad? Tenis, y donde quieras te lo vas a encontrar, sea chino, negro, blanco, rubio, escandinavo, que sea, mexicano, lo que sea. Pero ese mundo globalizado, uniforme, entonces no era uniforme, era un mundo que se estaba creando y descubriendo, y todo era muy diferente. Vestían muy diferente, creían en dioses muy diferentes, era toda una cosa que entonces tu posición era relativizada por los mismos hechos. La ambición desmedida y loca de Sancho era creer en que podía llegar a ser gobernante y desempeñarse como un gobernador, aunque no tuviera ninguna experiencia, de una isla que le concediera el loco de su amo que le estaba... Pero por otro lado él estaba asegurado en un trato que tenía de un salario, y sabía que si no le pagaban con las yeguas, y sabía, como luego pasó, que en una bolsa de escudos que apareció en una de las aventuras, que caen, se dejan por ahí tirados una bolsa con 100 escudos, los agarró Sancho como pago para él de esa primera salida con el Quijote. Luego viene la tercera salida ya en la segunda parte, en donde ya salen de común acuerdo los dos, Sancho y el Quijote se ponen de acuerdo para salir en otra etapa de la novela, que no me voy a meter ahorita, en donde ya ellos mismos son famosos porque se saben sus aventuras como les había contado. Pero ahorita van, y son las tres grandes salidas, y al final de la tercera salida regresa a su casa y muere el Quijote. Entonces, en esta segunda es acompañado de Pancho, pero la primera es solo. Y cuando sale solo, yo quisiera decirle, como dice aquí muy claramente, iba hablando consigo mismo, ensayando lo que de él se diría cuando se escribieran sus hazañas. Cuando alguien, algún sabio desconocido, contase ese momento de su vida, cuando el famoso Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, dice Cervantes, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el conocido y antiguo campo de Montiel. Era de mañana, amanecía, en el fresco de la mañana, el alborozo y el entusiasmo de Don Quijote, movido a una aventura que empezaba. Ya todos lo hemos sentido, esa energía, ¿no?, que te lleva, que te vas a comer el mundo a puño, ¿verdad? Así salió el Quijote. Y así como salió, pensando en cómo iba a narrarse, comparando como se contaba la historia de otros caballeros, el sabio desconocido para él entonces iba a contar sus aventuras. O sea, totalmente embargado en su propio ego y feliz de la vida. Sale, les digo, en esa ocasión, hasta en la venta,
Y la preocupación que le entra es que cómo va él a tener aventuras de caballero si no ha sido ordenado caballero. Pero con todo y eso, va hacia adelante y llega a una venta que él inmediatamente toma por castillo, como ya sabemos, las ventas del camino, que son los restaurantes, hoteles que hay. Y el ventero le sigue el hilo, cuando lo ven en aquella facha, disfrazado, como dice al principio del caballero que tenía la lanza en astillero, o sea, el astillero, como los barcos en el astillero recargada, la lanza recargada allí, la daga que es el escudo, ¿verdad? La espada de sus bisabuelos que limpió para prepararse para su aventura. O sea, con ciertos elementos antiguos que encontraba en su casa, limpió de orín y de mohín y de sus armas y se preparó. Pero cuando llega a la venta, le da por el lado del ventero y termina siendo su confidente para ordenarlo, caballero. Como se dan ahí ciertas trifulcas, como a la llegada a la venta había un par de damas de la vida alegre que acompañaban unos arrieros que estaban de pasada en esa noche, ¿verdad? Él las confunde con doncellas inmediatamente y se refiere a ella como tales, y doncellas más hermosas, no había visto. Y las otras se mueren de la risa y él se ofende de que se estén riendo de él. Le dice que esas risas superficiales y banales no está bien que jovencitas se anden riendo, que se portan serias, pues, ¿no? Les llama la atención porque las otras se mueren de la risa que las traten como a doncellas más siendo lo que son. Pero el caso es que el ventero ya le da por el lado, les pide que lo atiendan, lo sientan, ¿cómo se llama? Y finalmente el conflicto que tiene ahí con los arrieros te presenta en los primeros episodios en donde la violencia de la que hace uso este loco es real. Le da con la lanza, se pone a velar las armas, que se llaman, ¿no? Que si no la han leído les tengo que dar muchos detalles. En esa noche, en el patio, pregunta al ventero, señor Castellano, y él piensa que le dice Castellano al ventero porque lo confunde con un sano de Castilla. Pues están en Castilla aparte, ¿no? La Mancha está en Castilla. Cuando él es andaluz. Pero ese juego de palabras, Castilla la Vieja. Castilla la Vieja, o sea, pero él es andaluz, entonces el que le haya dicho castellano hace esa reflexión, una llamada castellana, ha de pensar que soy de Castilla, soy andaluz, pero luego le da por el lado porque él sí ha leído libros de caballería y sí sabe de qué se trata el personaje que trae aquel hombre. Y entonces le dice, mire, no hay capilla veladora donde velar sus armas porque se está construyendo una nueva, la tiramos la anterior, pero puede velarla aquí en el patio junto de la pila, aquí en la noche puede usted velarlo a la luz de la luna, puede velar sus armas, y yo mañana temprano con mucho gusto lo ordeno, caballero. Él tomándolo como un señor noble en su castillo, al ventero. Y así lo hace, pero estando velando sus armas, va un arriero a por agua puso su escudo y su lanza encima de la pila junto al pozo, y el otro lo hace a un lado porque va por agua y le dice, oh, no te atrevas a tocar mis armas, oh, tú, furioso, no sé qué, y el furioso era él, y agarra y con la lanza le da 2 golpes en la cabeza que lo tira al suelo y lo desmaya. Y en eso, sin que nadie se había dado cuenta todavía, porque eso pasa solas en el patio, viene otro arriero, igual que se le ocurre hacerlo a un lado, y se le deja ir también, y a ese sí le abre la cabeza en 2. Y entonces ya se arma un escándalo, pega de gritos, y entonces se está atendiendo en ese momento al primer episodio de violencia real. Es un loco furioso. Eso se nos pasa porque nos enternece el Quijote, porque el Quijote pues es un locuaz, simpático, chusco, no, pero cuidado, que la lanza suya o su espada corta, ¿verdad? Es de verdad. Y entonces, ante esos hechos, calma las cosas y se apresura y le dice, oiga, no hace falta esperar al amanecer, señor Don Quijote, recuerde que con 2 horas de velar las armas, según la orden de caballería, es suficiente y usted ya lleva 4. Caso que lo convence
y ahí mismo rápidamente organiza ¿cómo se llama? Ceremonia. La ceremonia.